Imagina poder hacer una fotografía no solo de una molécula, sino de la nube de electrones que define su comportamiento, su misma esencia. Ya no una imagen plana. No, una escultura tridimensional y detallada, casi como tenerla en la palma de la mano. Y ahora, imagina conseguirlo con una fracción minúscula de la información que la ciencia creía necesitar hasta ahora. Es casi ciencia ficción. Pues de eso vamos a hablar. Bienvenidas y bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en un avance que podría redefinir cómo visualizamos el mundo cuántico. La fuente es un artículo científico de la Universidad de Gotinga, que presenta un enfoque radicalmente minimalista para fotografiar orbitales moleculares en 3D. Y las implicaciones, como decías, son enormes. Exacto. El problema fundamental, es que obtener estas imágenes 3D ha sido hasta ahora un proceso de fuerza bruta. ¿A qué te refieres con fuerza bruta? Pues que requiere una cantidad ingente de datos, mediciones extremadamente precisas y mucho tiempo de máquina. Este trabajo propone un cambio de paradigma total. Darle la vuelta a la tortilla. Completamente. Usar la inteligencia de un nuevo algoritmo para reconstruir una imagen completa y fiel a partir de datos muy escasos. Y cuando dices que las implicaciones son enormes, no hablamos solo de conseguir imágenes bonitas para los libros de texto de química, ¿verdad? Para nada. Hablamos de poder diseñar fármacos más eficientes, crear nuevos materiales, para capturar carbono o desarrollar catalizadores mucho más eficaces. O sea, aplicaciones muy tangibles. Muy tangibles. Porque por fin podríamos ver, casi en tiempo real, cómo interactúan los electrones para formar o romper enlaces. Es pasar de deducir la química a literalmente observarla. Suena a una revolución. Lo es. Podría acelerar la investigación de una forma brutal, haciendo la técnica mucho más accesible. Y quizá lo más emocionante es eso, la posibilidad de crear no solo fotos, sino películas de una reacción química. Vale, el objetivo final es espectacular. Pero para apreciar el salto, creo que tenemos que entender de dónde venimos. Vamos a desgranar un poco el desafío. De acuerdo. La técnica se llama tomografía orbital por fotoemisión. A grandes rasgos, es como si lanzáramos un haz de luz sobre una capa de moléculas y analizáramos los electrones que salen despedidos. Así es. Y cada energía de luz que usamos nos da una especie de instantánea de la molécula. Pero ojo, no es una foto normal. Ah, no. No, lo que obtenemos es una rebanada del orbital, en lo que se conoce como el espacio de Fourier. La idea tradicional era tomar muchísimas de estas rebanadas desde ángulos muy distintos para luego combinarlas y reconstruir la escultura 3D completa. Espera, ¿espacio de Fourier? Es uno de esos conceptos que asustan un poco. Sí, lo sé. Para quien no esté familiarizado, podemos pensar en ello como traducir una canción a las notas musicales que la componen. No es el sonido en sí, sino sus ingredientes. Es una analogía fantástica. Perfecta. No estás viendo la forma del orbital directamente, estás midiendo sus frecuencias espaciales, sus componentes básicos. Y para reconstruir la canción, el orbital, necesitabas medir muchísimas de esas notas. Y ahí es donde el método antiguo se daba contra un muro. De hecho, contra dos. El primero, como bien apuntas en la fuente, es que esas fotos de los ingredientes son incompletas. Medimos la intensidad de la señal, la amplitud de la onda del electrón, pero se pierde una pieza de información crucial. La famosa fase. La famosa fase. Y para seguir con las analogías, es como tener un mapa de relieve de una cordillera, pero solo en blanco y negro, sin sombras. Vale. Ves que en un punto hay algo, una señal, pero no sabes si es un pico altísimo o un valle profundo. Has perdido la información de la altura relativa. Entiendo. Tienes el cuánto, pero no el hacia dónde, si es positivo o negativo, por así decirlo. Y me imagino que eso es un problema garrafal si quieres reconstruir una escultura en 3D. Es el problema. Y para compensar esa falta de información surgía el segundo muro, la necesidad de una cantidad de datos abrumadora. La fuerza bruta de la que hablabas. Exacto. La solución tosca que se usaba era tomar mediciones muy juntas entre sí, para que apenas quedaran huecos en el mapa. Una vez tenían ese muestreo tan denso, el primer paso era rellenar los pequeños huecos que quedaban mediante interpolación. A ver, interpolación es básicamente rellenar un hueco basándose en sus vecinos. Si a la izquierda y a la derecha tengo un valor de 10, asumo que en medio hay un 10. Una conjetura matemática, sí. Que suena lógico en principio. Suena lógico, pero en el mundo cuántico es una trampa mortal. El propio artículo lo destroza con un ejemplo muy claro.
¿Y si ese hueco no era un valle suave, sino un cañón profundísimo que llega a cero? Claro. Si tus mediciones caen justo en los dos puntos de alta intensidad a ambos lados del cero, la interpolación te dirá que en medio la intensidad es alta. Jamás vería ese cero. Estaría inventando un puente donde hay un abismo. Justo. Y toda tu reconstrucción final se basaría en ese dato falso, en ese artefacto. Con lo cual, la única forma de evitarlo era hacer la red de mediciones tan fina, que la probabilidad de saltarte un cañón así fuera mínima. Pura fuerza bruta. Exigía un tiempo y unos recursos enormes. Vale. Y aquí, justo aquí, es donde llega el giro de guión de este artículo. Proponen dinamitar ese proceso, de 2 pasos. ¿Y qué hacen? En lugar de primero rellenar los huecos y luego, con esa imagen parcialmente inventada, intentar resolver el problema de la fase, lo hacen todo a la vez. Pero, ¿cómo? Si no tienes los datos, no los tienes. ¿De dónde sacan la información que falta? Ahí está la clave. No la inventan. Lo que hacen es usar el conocimiento que ya tenemos sobre la física. Lo plantean como un problema de viabilidad. Problema de viabilidad. Sí, en lugar de una simple reconstrucción, es como resolver la escena de un crimen con muy pocas pistas, pero conociendo las reglas de la física. Me gusta esa analogía. La solución final, el orbital reconstruido, tiene que satisfacer simultáneamente un conjunto de restricciones, unas reglas del juego. De acuerdo, esto suena mucho más inteligente. Como si en lugar de adivinar usaras la lógica deductiva. ¿Cuáles son esas reglas del juego? Son varias y muy potentes. La primera es la evidencia. La reconstrucción final debe coincidir perfectamente con los pocos datos que sí se han medido. Esos puntos son sagrados. Lógico. La segunda es una de las más importantes, la naturaleza del objeto. Sabemos que un orbital molecular no es ruido aleatorio, no es la nieve de un televisor. Claro, tiene una forma definida. Exacto. Está formado por un número limitado de lóbulos bien definidos. En lenguaje técnico, esto se llama una restricción de escasez o sparsity. Le estás diciendo al algoritmo, la solución que busques no puede ser un borrón difuso, tiene que tener una estructura concreta y simple, compuesta de pocas piezas. Interesante. Es como decirle a un programa de retoque fotográfico que la imagen que busca no es una foto cualquiera, sino un retrato, y que por tanto debe encontrar ojos, nariz y boca. ¿Es una buena forma de verlo? ¿Hay más reglas? Sí. La tercera son los límites físicos. Un orbital real no tiene detalles infinitamente pequeños y puntiagudos. Por tanto, se aplica un filtro de paso bajo, que básicamente suaviza la imagen y elimina el ruido de alta frecuencia que no tiene sentido físico. Vale, que sea suave. Eso es. Y la cuarta, si se conoce, es la simetría. Si la molécula original tiene ciertas simetrías, la reconstrucción del orbital también debe respetarlas. Espera, aquí me surge una duda. Si le pones tantas reglas al juego, algunas casi contradictorias, como pasa por este punto de datos exacto, pero a la vez sé suave y sin picos, Ya veo por dónde vas. ¿no estás pidiendo un imposible? ¿Cómo se reconcilia todo eso? ¿No es casi seguro que no exista ninguna solución que cumpla todas las reglas a la perfección? Has dado en el clavo. Y ahí está la brillantez del método que usan, llamado proyecciones cíclicas. ¿Proyecciones cíclicas? Sí. El diagrama de la figura 1 del artículo lo visualiza muy bien. Imagina que cada una de estas restricciones, los datos medidos, la escasez, la suavidad, la simetría, es una pared en una habitación. ¿De acuerdo? El algoritmo empieza con una conjetura totalmente aleatoria, una pelota en cualquier punto de la habitación. Lo que hace es proyectar esa pelota contra la primera pared, es decir, la mueve hasta el punto más cercano de esa pared, ajustándola para que cumpla la primera regla. Vale, la obliga a cumplir la primera regla. ¿Y luego? Coge ese nuevo punto y lo proyecta contra la segunda pared, y luego contra la tercera, y así sucesivamente, en un ciclo. Va rebotando entre las reglas. Exacto. En cada paso, la pelota se va acercando a una región que está lo más cerca posible de todas las paredes a la vez. Como bien decías, es muy probable que las paredes no se crucen en un único punto perfecto, sobre todo con datos reales que tienen ruido. Claro, las reglas están en conflicto. Pero el algoritmo encontrará el punto donde la tensión entre todas las restricciones es mínima. No busca una solución perfecta e imposible, sino la mejor solución posible que minimiza el conflicto entre todas las reglas. Y la prueba de que esta nueva estrategia funciona es francamente asombrosa.
Para la molécula que usan como referencia, el pentaceno, demuestran que pueden reconstruir el orbital 3D completo. Con una pinta excelente además. Ujú. A partir de solo 4 mediciones de energía. Es que es un cambio de paradigma total. El método anterior, el de interpolación, necesitaba, según citan en el propio artículo, más de 50 mediciones para conseguir algo comparable. Es una reducción brutal. Pasar de más de 50 a solo 4 es un salto cualitativo gigantesco. A ver, pero solo 4 mediciones. Suena demasiado bueno para ser verdad. ¿No dependerá del tipo de molécula? Es una buena pregunta. Quizás para una muy simple y simétrica, como el pentaceno, funciona. Pero, ¿qué pasaría con una molécula mucho más compleja y asimétrica? ¿No necesitarías más fotos para estar seguro de que no te estás perdiendo nada fundamental de su estructura? Es una objeción muy pertinente. Y es cierto que la complejidad de la molécula influirá, pero lo que demuestra el artículo es que el principio es válido. La información está ahí, codificada, y se puede extraer con muchísimos menos datos si usas las restricciones físicas adecuadas. Mm. Además, y esto me lleva a otro punto que me gusta del artículo, son muy honestos con las limitaciones. Reconocen que al ser un problema tan complejo y no convexo, Otro término técnico. ¿Qué significa no convexo en este contexto? pues imagina que buscas el punto más bajo de un terreno. Si el terreno es un único valle con forma de cuenco, un problema convexo, es fácil. Empieces donde empieces, acabarás rodando hasta el fondo. ¿Vale? Pero un problema no convexo es como buscar el punto más bajo en los Alpes. Hay muchísimos valles distintos. Ah, entiendo. Si empiezas en el valle equivocado, puedes acabar en el fondo de un valle pequeño pensando que has llegado al punto más bajo de toda la cordillera, cuando en realidad hay otro valle mucho más profundo al lado. Entiendo. El algoritmo puede quedarse atascado en una solución que es buena localmente, pero que no es la mejor solución global. Exacto. Y eso me lleva a la pregunta clave. Sin un experimento real, no conoces el resultado de antemano. ¿Cómo sabes si la reconstrucción que has obtenido es la buena, la del valle más profundo, o es una de esas soluciones atascadas? Esa es la pregunta del millón, y la clave para que esto sea una herramienta práctica y no solo una curiosidad teórica. Y la solución es elegantísima. A ver, No puedes comparar tu resultado con la verdad, porque no la conoces. Lo que sí puedes medir es esa tensión entre las paredes de la que hablábamos, a la que el artículo llama el gap. el conflicto entre las reglas. Justo. Es una medida de cuánto discuten las diferentes restricciones entre sí en la solución final. Y la estrategia entonces es buscar la solución menos discutidora. Exactamente. La estrategia práctica es, no hagas una sola reconstrucción. Haz, por ejemplo, 100 reconstrucciones, cada una empezando desde un punto aleatorio diferente. Desde un lugar distinto de los Alpes. Desde un lugar distinto de los Alpes, eso es. Obtendrás 100 resultados distintos. Para cada uno, calcula su gap. Y la hipótesis, que luego demuestran con sus datos, es que la reconstrucción con el gap más pequeño, donde las reglas del juego están en mayor armonía, será la más fiable. Y la más cercana a la realidad. La más cercana a la realidad. Los gráficos de la figura 8b del artículo muestran una correlación clarísima. A menor gap, menor error real, es una brújula interna para autoevaluar la calidad. De acuerdo, la lógica interna es sólida. Pero sigo siendo escéptica con el salto del mundo ideal de la simulación al laboratorio. Es normal serlo. Los experimentos reales tienen ruido por todas partes, errores de calibración en la intensidad de la luz, fluctuaciones. ¿Aguanta este método tan inteligente cuando los datos no son perfectos, cuando las pistas que le das al detective están un poco borrosas? Los autores se hicieron exactamente la misma pregunta y lo pusieron a prueba de forma exhaustiva. Simularon uno de los problemas más comunes, errores en la calibración de la intensidad de la luz. Vale. Esto significa que la intensidad medida para una energía de luz puede estar desviada, por ejemplo, un 20 o hasta un 30% respecto al valor real. Que es un error considerable. Es un error muy grande, y el método sigue funcionando. ¿Pero funciona igual de bien o empieza a fallar? La tasa de éxito baja un poco, como es lógico. Si le das pistas peores al detective, le costará más resolver el crimen. Pero lo importante es que sigue encontrando reconstrucciones correctas de forma fiable. No es un castillo de naipes teórico. No se derrumba al primer soplo de imperfección. Para nada.
Demuestra una robustez fundamental que es crucial para su aplicación en el mundo real. Pero, ¿cómo distingue el algoritmo entre el ruido real y los detalles muy finos pero importantes del orbital? ¿No podría el filtro de suavidad, por ejemplo, borrar accidentalmente una característica clave pensando que es ruido? Es una gran pregunta. La magia no está en ninguna de las restricciones por separado, sino en su combinación. Ah, El filtro de suavidad por sí solo podría borrar detalles. Pero la restricción de escasez le dice, no borres demasiado, necesito que al final queden unos pocos lóbulos claros. Y la restricción de los datos medidos le dice, y hagas lo que hagas, tienes que pasar por estos puntos exactos. se vigilan unas a otras. Se vigilan unas a otras. Es la acción conjunta de todas las reglas la que guía al algoritmo para que preserve la estructura real y descarte el ruido. De hecho, llevan esta prueba al extremo. Ah, sí. También simularon qué ocurre con niveles de señal muy bajos, cuando cuentas muy pocos fotoelectrones. En esas condiciones, la señal está dominada por el ruido. La figura 10 del artículo muestra unas imágenes donde, a simple vista, la mayor parte de la señal parece simplemente nieve de un televisor antiguo. Ruido puro. Aparentemente. Y aún así, el algoritmo puede ver algo ahí. Increíble. Porque el algoritmo no solo ve los datos, también sabe que la solución tiene que ser escasa, suave y simétrica. La lógica de las restricciones es tan potente que actúa como un filtro increíblemente eficaz, capaz de extraer la estructura del orbital de entre un mar de ruido. El mensaje es claro, entonces. Clarísimo. Esta técnica no es solo una proeza matemática, está diseñada pensando en los desafíos y las imperfecciones de un laboratorio real. Vale, creo que el puzzle empieza a encajar. Si tuviéramos que resumir los aprendizajes de este análisis, el primero, sin duda, sería el minimalismo. Totalmente. Es posible ver lo invisible con una cantidad de información ridículamente pequeña. Totalmente. El segundo sería el cambio de enfoque. La clave no es una mejora incremental, es un cambio de método. Abandonar la interpolación secuencial por este modelo de restricciones simultáneas que aprovecha el conocimiento físico. No es más fuerza, es más inteligencia. El tercer punto que me parece crucial para que esto se use de verdad es que no es una caja negra. Exacto. El concepto del gap del algoritmo proporciona ese indicador de calidad fiable, permite a un experimentador seleccionar la mejor reconstrucción y tener confianza en el resultado. Y el cuarto, que acabamos de discutir, es la robustez. El método es sorprendentemente resistente al ruido y a los errores, lo que lo hace verdaderamente prometedor. No es una herramienta de laboratorio frágil. Entonces, mirando al futuro, ¿qué significa todo esto? Por un lado, lo evidente, hace esta tecnología más rápida, barata y accesible, democratiza el acceso a estas imágenes. Me imagino a los estudiantes de doctorado celebrando. Desde luego, en lugar de pasar un mes pegados a la máquina, podrían tomar los datos en una tarde. Sin duda. Pero la verdadera revolución, y los autores lo apuntan directamente, es que al reducir tanto el tiempo de medida, se abre una puerta que antes estaba prácticamente soldada, la resolución temporal. Claro. Si puedes tomar una foto 3D en una fracción del tiempo, quizás puedas tomar muchas fotos muy rápido. Y pasar de tener fotografías estáticas a tener películas. Películas en 3D de cómo los electrones se mueven, se reorganizan y fluyen durante una reacción química. Sería literalmente ver la química en acción a su escala más fundamental. Ver el momento exacto en que se forma un enlace. Eso es alucinante. Cambia las reglas del juego en campos como el diseño de fármacos, la catálisis, la fotovoltaica, en todo lo que dependa de entender y controlar reacciones a nivel molecular. Y para terminar, el artículo deja una idea en el aire que me parece fascinante. Gran parte del éxito de su método se basa en la idea de escasez en el espacio real. En que el orbital está compuesto por unos pocos lóbulos. Sí, es una restricción muy potente. Pero al final, los autores sugieren que quizás los orbitales también son escasos en otras representaciones matemáticas más abstractas. Y esto nos deja con una pregunta provocadora para reflexionar. ¿Cuál sería? Restricciones en estos algoritmos. ¿Qué otros secretos de la naturaleza podríamos desvelar si encontramos la regla del juego correcta, permitiéndonos ver aún más, con todavía menos información? Es una buena pregunta para el futuro. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Hasta la próxima.